En la quietud que precede al amanecer, cuando las calles se quedan sin aliento bajo las estrellas moribundas y los últimos ecos de la noche ceden ante el primer hilo dorado de la mañana, hay un silencio tan profundo que parece que el mundo entero se ha detenido, no para dormir, sino para algo más sagrado, algo ancestral. En ese instante, el cielo se acerca y Dios camina descalzo en el silencio. Es allí, en el silencio, donde la voz de la eternidad rompe el ruido de los tiempos. Alma amada, tú que recorres pantallas interminables, pasando rápidamente por imágenes fugaces y pensamientos a medias, no fuiste hecha para el ruido, no fuiste hecha para sobrevivir con fragmentos, con destellos de falsa intimidad. No, fuiste hecha para arder con luz, para escuchar el susurro de Dios en el jardín de tu corazón, para caminar en paz, sin pánico, para ver el rostro del Padre en silencio. Pero nos hemos convertido en un pueblo de clamor. Hemos cambiado el silencio sagrado por la estática digital. Nuestras mentes se aceleran con los titulares, nuestros corazones se contraen con las notificaciones y nuestras almas, nuestras almas están cansadas, hambrientas, entumecidas. ¿Lo has sentido? Ese dolor en mitad de la noche cuando todo se calma menos tus pensamientos. Ese extraño vacío tras horas de navegar, reír, dar me gusta y aún así sin paz. Ese es tu alma llamando a la puerta. Ese es el silencio que te llama a casa. Porque el silencio no es vacío, no es ausencia, es presencia. Es el espacio sagrado donde Dios espera. Es el agua quieta que guía al pastor. Es el seno de la transformación, el santuario de la fortaleza. El silencio no es debilidad, es un superpoder. Y hay que dominarlo antes de perderlo. Hubo un tiempo en que los santos lo apreciaban, cuando la iglesia se edificaba sobre él, cuando los desiertos resonaban con las oraciones de quienes solo buscaban a Dios. Estad quietos y sabed que yo soy Dios, canta el salmista, Salmo 46:10. No sed productivos, no hablad con voz potente, estad quietos, pero la quietud ahora es peligrosa, amenaza el imperio de la distracción. El enemigo de tu alma teme al silencio, pues en el silencio surge la verdad. Las mentiras se desenredan, las heridas hablan, Dios se mueve. Así que déjame llevarte allí, no a una teoría, no a un método, sino a un viaje sagrado. Uno que no comienza con palabras, sino con un respiro, una pausa, un giro, un alejamiento del mundo y un paso hacia la llama. Sí, una llama. Ese es nuestro símbolo. La llama no grita, arde en silencio. Sin embargo, da luz, da calor, purifica. Que sea la imagen que te guíe en cada momento de este viaje. Deja que parpadee en tu memoria cuando el ruido regrese. Deja que te recuerde, el fuego de Dios a menudo habla sin sonido. Moisés aprendió esto en el desierto. No encontró al Señor en un trueno, ni en un terremoto, ni en un torbellino. Lo encontró en la zarza que ardía pero no se consumía. Lo encontró en el santo silencio. Tú también estás en un desierto, no de arena, sino de alma. Caminas entre la multitud y sin embargo te sientes solo. Estás rodeado de opiniones, pero ansías la verdad. Estás lleno de ruido, pero sin paz. Y la llama te llama, pero ten cuidado. El mundo luchará para impedirte hacerlo. Te dirá que el silencio es pereza, que la quietud es tonta, que la gente callada es débil. Te presionará a hablar rápido, a reaccionar constantemente,
a no detenerte nunca. Sin embargo, Cristo, el Hijo de Dios, a menudo se retiraba a lugares solitarios y oraba. Él era el Verbo hecho carne y aún así Él abrazó el silencio. Piénsalo. Aquel que creó las galaxias con su palabra, que calmó las tormentas con un susurro, que llamó a los muertos a resucitar, Él eligió el silencio. En el desierto durante 40 días, en el huerto sudando sangre, ante sus acusadores sin decir nada, ante la cruz soportando burlas sin respuesta. El silencio era su fuerza y puede ser tuyo, pero solo si estás dispuesto a reclamarlo. Así que, hijo mío, comencemos. El primer paso no se trata de técnica, se trata de rendición. Deja atrás tu adicción a la reacción. Rechaza la exigencia del mundo de respuestas instantáneas. Apaga el ruido, aunque sea por un momento, y escucha, no solo con los oídos, sino con el espíritu. Ve a un lugar tranquilo, sin música, sin voces. Solo tú y el aliento que Dios te dio. Y allí invítalo. No digas nada al principio. Simplemente ser. El fuego del silencio comenzará como un destello. Puede sentirse extraño, vacío, incluso doloroso. Pero mantén la vista. El Señor está cerca. Nunca está lejos del alma que lo busca. El silencio empezará a ser lo que el ruido no puede. Sanará, aclarará, convencerá y sobre todo revelará. Empezarás a oír los susurros ocultos bajo tu ansiedad. Te enfrentarás a lo que has adormecido con el ruido. Llorarás, recordarás, te verás a ti mismo. No como el mundo te ve, sino como Dios te ve. Y ahí es donde comienza el poder. Porque quien domina el silencio ya no está esclavizado por los aplausos. No se deja manipular por la ira. No se deja llevar por los halagos, no se paraliza por el miedo. Escucha con más atención, habla con fuerza, se mueve con gracia. Los santos vivieron esto. San José, que jamás pronunció una sola palabra de las Escrituras, se le confió el cuidado del Salvador. Santa Teresa de Ávila escribió que el silencio es el lenguaje de Dios. San Charbel, el eremita del Líbano, vivió recluido en oración, pero su intercesión conmociona al mundo. Estos no eran hombres ni mujeres débiles, ardían con poder divino porque vivían en la llama del silencio sagrado. ¿Quieres? ¿O continuarás huyendo de ello, ahogando tu alma en ruido, llenando tus días con parloteo que lo dice todo y no significa nada? El mundo es ruidoso, pero el cielo no. Y un día, cuando comparezcas ante el tribunal de Cristo, no serán tus publicaciones, tus discursos ni tus opiniones lo que importe. Será la verdad que llevaste en silencio, las oraciones susurradas en secreto, las lágrimas que nadie vio excepto Dios, la entrega que hiciste en los lugares tranquilos. El alma se forma en el silencio. Por eso el diablo le teme. No puede entrar donde Dios escucha con más claridad. Así que guarda tu silencio como un tesoro, protégelo como una llama, y cuando tengas que hablar, que sea desde el silencio interior, no desde el caos exterior. Hay mucho más que revelar, pero no ahora. Deja que este momento arda en tu corazón. Deja que la llama titile suavemente esta noche. No te apresures a hacer lo siguiente: permanecer, respirar, escuchar. El silencio no es vacío, está lleno de Dios. Profundicemos en ello en la siguiente parte. En el silencio del atardecer, mientras las sombras se extienden sobre la tierra y el último calor del día se esconde en el recuerdo,
surge una luz diferente, una luz que no ven los ojos pero que siente el alma. Parpadea silenciosamente en quienes han elegido un camino diferente, quienes no han llenado cada silencio de ruido, sino que han dejado que el silencio se convierta en su maestro. Y así la llama regresa. Este no es un fuego que arde con ira ni espectáculo, es un fuego constante y sagrado, el que brilla en capillas ocultas, que calienta el corazón frío en la noche, que disipa la niebla de la confusión. Es el fuego del silencio y ahora comienza a tomar forma en tu interior. Pero ten cuidado, alma amada. A medida que la llama crece, también lo hará la resistencia, no solo del mundo, sino también de dentro. El ruido no solo te rodea, ha vivido en ti, se ha convertido en algo natural, un instinto de supervivencia, una capa para ocultar tu dolor. Y cuando empiezas a despegarlo en silencio, todo lo que ha estado oculto bajo la superficie durante tanto tiempo empieza a despertar. Viejas heridas, recuerdos olvidados, miedos sin resolver, preguntas profundas. El silencio no los borra, los expone. Es por eso que muchos lo abandonan. Dicen que es aburrido, inútil, improductivo, pero lo que realmente quieren decir es aterrador, porque en el silencio las máscaras caen, las distracciones se desvanecen y el espejo se pone ante el alma. Pero solo en ese espejo comienza la curación. Cristo no sana la superficie, sana las raíces, y las raíces se encuentran en el silencio. Cuando Elías subió a la montaña, el Señor no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Estaba en la voz apacible y delicada. 1 Reyes 19:12. La palabra hebrea allí implica silencio tenue, un susurro tan suave que apenas existe, pero que lleva en sí el poder de Dios mismo. Ahí es donde Él habla. Y es por eso que el silencio no es la ausencia de comunicación, es la intimidad de comunión. ¿No lo ves? Cuando los amantes aman de verdad, no siempre necesitan palabras. Una mirada, una caricia, un suspiro, dicen más que un párrafo. Así es con Dios. Su silencio no es distancia, es profundidad, es el espacio sagrado entre latidos donde habla sin sonido. Pero si llenas cada momento de ruido externo o interno, te perderás de él. Vivirás tu vida reaccionando en lugar de responder, sobreviviendo en lugar de transformar. Muchas de las heridas que llevas contigo persisten porque no has dejado que Dios entre en el silencio donde moran. Has hablado de ellas, has intentado distraerte de ellas, pero nunca te has sentado en silencio el tiempo suficiente para dejar que Él las toque. Ahora es tiempo. El silencio, al consagrarse, se convierte en confesionario, en tabernáculo, en campo de batalla, en santuario. Es el confesionario donde el Espíritu Santo expone suavemente lo que todavía te ata, no para avergonzarte, sino para liberarte. Es el tabernáculo donde la presencia de Cristo se hace real, no como una idea, sino como una persona que ve, que sabe, que ama. Es el campo de batalla donde tus tentaciones y tu verdad luchan y la gracia gana. Es el santuario donde tu identidad no se gana, no se inventa, sino que se recibe. Por eso Jesús se fue al desierto, no porque se escondiera, sino porque se preparaba. El silencio no es retirada, es preparación.
es la forja de los profetas, el campo de entrenamiento de los santos, la tierra de las vocaciones, la voz de la misión. Si quieres ser fuerte, aprende a guardar silencio. Si quieres hablar con poder, primero escucha con humildad. Si quieres cambiar el mundo, deja que el silencio te cambie a ti. Vivimos en una época que nos enseña a decir lo que sentimos, cuando lo sentimos. Pero la Escritura enseña algo diferente. Hasta el necio, si calla, es considerado sabio. Proverbios 17:28. La lengua es poderosa, las palabras son semillas. El silencio es la mano que las planta con cuidado o no las planta. Y aquí hay un misterio. Algunos de los momentos más poderosos de la historia estuvieron envueltos en silencio. El fiat de la Virgen María fue pronunciado una sola vez y luego ella meditó todas las cosas en su corazón. Jesús ante Pilato permaneció en silencio. La iglesia nació en el cenáculo, en la espera, en la oración, en el silencio. La Eucaristía se adora en silencio. Los muertos resucitan no con gritos, sino con la voz de aquel que llama en silencio: Lázaro, ven fuera. Entonces, ¿de qué tienes miedo? ¿Qué podría pasar si dejaras de apresurarte a hablar, a explicar, a justificar, a publicar? ¿Qué podría despertarse en ti si aprendieras a esperar, a reflexionar, a escuchar? En el silencio el Espíritu Santo se hace audible. En el silencio el amor del Padre se hace tangible. En el silencio tu alma comienza a respirar de nuevo. Pero esto no es fácil. Te enfrentarás a la guerra. El diablo odia el silencio porque es el padre de la mentira. Y la mentira necesita ruido para sobrevivir. Te tentará con distracciones, incomodidad e incluso dudas. Te susurrará que el silencio es inútil, que no pasa nada. Pero ay, querida hija, ¿cuántas cosas están sucediendo? El silencio es cuando la semilla se abre en la tierra. El silencio es cuando las estrellas arden en galaxias ocultas. El silencio es cuando Cristo pronuncia tu nombre en la oración. No necesitas actuar en silencio, solo necesitas estar presente. Y si te sientes inquieto, deja que tu inquietud sea tu ofrenda. Si te sientes distraído, regresa una y otra vez. El Padre no rechaza al Hijo que lucha, honra al que regresa una y otra vez. Llegará un momento, si permaneces, en que el silencio se abrirá y lo que creías que era vacío se convertirá en plenitud. Lo que creías soledad se convertirá en unión. Lo que creías que era quietud se convertirá en poder. La llama ahora arde más profundamente. No es un destello, se está volviendo constante. No consume, sino que transforma. Déjalo continuar. No salgas corriendo del desierto. Quédate con él. El viaje no ha terminado. Todavía quedan cámaras más profundas por penetrar. Y en la siguiente parte, el silencio hablará. En las horas profundas de la noche, cuando todo ha quedado en silencio y la tierra yace velada bajo la mirada del cielo, hay almas que no duermen. No las inquieta la preocupación, ni las conmueve el deseo terrenal. No, están despiertas porque han oído algo que el mundo no puede oír, una voz en el silencio, una presencia en la quietud, una luz que parpadea suavemente tras los ojos cerrados y los corazones abiertos. Estas son las almas que han entrado plenamente en la llama. Y ahora, alma amada,
tú también lo has hecho. No solo como observador, sino como alguien que camina entre el fuego, no para ser quemado, sino para ser purificado, no para ser silenciado, sino para ser escuchado con más sinceridad que nunca. Porque en este silencio sagrado has empezado a ver con nuevos ojos, has empezado a sentir lo que el ruido jamás podría despertar, y sobre todo has empezado a recordar, sí, recuerda que antes de que el mundo exigiera tu voz, Dios te dio, tu aliento, que antes de que la multitud te enseñara a gritar, el Espíritu te enseñó a escuchar, que antes de que te definieras por lo que dices, el Padre ya te había llamado bien, incluso en tu comienzo sin palabras. Por eso el silencio es un retorno, un reingreso al jardín sagrado del que nunca fuiste realmente expulsado, solo distraído. No es escapismo, es restauración. Pero ahora estás al borde de un misterio más profundo, porque el silencio, como el fuego, no permanece apacible para siempre. Purifica, sí, pero también separa. Santifica y aparta. Y es aquí donde muchos retroceden, porque el silencio no solo cambia tu mundo interior, empieza a cambiar también tu mundo exterior. Cuanto más te acerques a la presencia del Santo, más descubrirás que el ruido de este mundo ya no te encaja. Las conversaciones que antes te entretenían, ahora te parecen huecas. Las opiniones que antes dominaban tus pensamientos, ahora te parecen insignificantes. La prisa que una vez definió tu valor, ahora te repele el alma. Estás cambiando y los demás lo notarán. Puede que te pregunten, ¿por qué estás tan callado últimamente? O bien, ¿por qué no hablas más? O bien has perdido tu fuego, pero no verán que tu silencio es el fuego. No estás retraído, estás arraigado. No eres pasivo, estás escuchando. No estás vacío, estás lleno de algo que ellos aún no comprenden. Y este es tu momento de decisión. ¿Permanecerás fiel a la llama, incluso cuando el mundo tire de tu voz? ¿Llevarás el silencio como un tabernáculo, incluso cuando la multitud lo llame tonto? Usted debe, porque la llama no está destinada a permanecer oculta para siempre. El silencio es la preparación, pero de él debe surgir una palabra. No es una palabra cualquiera, es una palabra nacida de la oración, una palabra ungida con sabiduría. Una palabra con peso, no por su fuerza, sino porque proviene de un lugar más profundo. Esta es la paradoja del silencio santo. No es negarse a hablar, sino un bautismo para la lengua, una purificación de la voz, una consagración de las palabras. Así que cuando vuelvas a hablar, habla como quien ha escuchado a Dios. Que tus palabras sean pocas pero completas, que lleven paz y no pánico. Déjenles construir, no destruir, que reflejen el silencio del que vinieron. Cristo mismo, tras 40 días en el desierto, regresó no solo con poder, sino con claridad. Había escuchado la voluntad del Padre, había resistido las mentiras del tentador y emergió, no con gritos, sino con autoridad. Él sabía quién era. Y esto, querida alma, es lo que te da el silencio: identidad. Ya no estás moldeado por el ruido de las expectativas de los demás, ni por el desorden de tus propios pensamientos. Ahora eres un niño amado, formado en el silencio y confirmado en la llama. Ya no eres esclavo de la opinión, ya no eres adicto a la reacción, ya no tienes miedo a la pausa.
Los santos vivieron esto. San Juan de la Cruz, quien escribía poesía desde la oscuridad de una celda, sabía que el silencio es el primer lenguaje de Dios. Santa Faustina, portadora de visiones y mensajes divinos, a menudo guardaba silencio ante los hombres, pero resonaba con la verdad en su diario. San Francisco, quien predicó a los pájaros y besó a los leprosos, escuchó primero el silencio del crucificado. Estás caminando entre ellos ahora, no en la fama, no en las visiones, sino de la manera que más importa, en la quietud, en la humildad, en la obediencia oculta a la gracia. El silencio se ha convertido en algo más que un lugar. Se ha convertido en tu postura y ahora el fuego se hace más fuerte. Ya no es un parpadeo, es una llama que ilumina tu camino, ilumina tus decisiones, aviva tu discernimiento, revela lo que debes liberar y lo que debes proteger a toda costa. Porque cuanto más domines el silencio, más sagrado se vuelve tu tiempo. Cuanta más paz tengas, menos podrás permitirte desperdiciarte en palabras triviales, en argumentos vanos, en ruido que corroe el alma. Empiezas a proteger tus oídos, no por miedo, sino por amor. Empiezas a elegir a tus compañeros, no por su encanto, sino por su espíritu. Empieza a bendecir los momentos de tranquilidad, no como interrupciones, sino como invitaciones. Y lo más importante, empiezas a escuchar la voz del Señor con mayor claridad, no siempre como un trueno, a menudo como un aliento, un empujón para perdonar, un estímulo para orar, un susurro para volver a los sacramentos, un llamado al descanso, un revuelto para elevar y servir. Estos son los frutos del santo silencio, no solo serenidad, sino misión, porque el alma que vive en silencio no se aleja del mundo, se envía al mundo con claridad, con compasión, con una voz que lleva el eco del corazón de Dios. Tu querida alma ha sido preparada, ha sido refinado. Ustedes han sido apartados no para estar por encima de los demás, sino para ir delante de ellos, como Juan el Bautista en el desierto, preparando el camino para el Señor. Y ahora el silencio se vuelve hacia afuera. La llama debe caminar contigo hacia el ruido, pero no te consumirá. Ahora llevas el fuego mayor. ¿Y qué dirás? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tipo de presencia serás en el caos de esta era? La respuesta está más adelante. Y en la siguiente parte, el silencio se convertirá en proclamación. Con las primeras luces del amanecer, mientras el velo entre la noche y el día se atenúa y el aire contiene el aliento del cielo antes de que el mundo despierte, el alma que ha caminado por el silencio ahora pisa tierra santa. Ya no está insegura, ya no busca una voz, pero se mantiene quieta, firme, llena de un fuego que no arde, sino que irradia. Tú, hijo amado, has atravesado el desierto, has atravesado las sombras del ruido y la tentación, y ahora te encuentras en la quietud donde la verdad resuena con más claridad que el trueno. Has aprendido el lenguaje sagrado del silencio. Y ahora la pregunta ya no es si hablarás, sino cómo hablarás y por qué. Porque el silencio, una vez dominado, se convierte en el trono de la palabra. Sí, la palabra, en el principio era el verbo, dice el Evangelio de Juan, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. El Logos eterno, la expresión divina, el sonido que vino después, silencio perfecto. El Padre habla una vez y toda la creación responde. Este es el patrón que ahora yace en tus huesos. Fuiste formado en silencio como Adán en el barro.
Fuiste lleno de aliento como los profetas en sus cuevas. Fuiste enviado como María, quien sostuvo la palabra en su vientre mucho antes de proclamar su alabanza. Ahora es tu momento. Pero no volver al ruido, no ser simplemente otra voz que grita en el mercado de opiniones. No, tu voz ahora pertenece a la llama. Estás llamado a hablar desde el silencio, no separados de ella, para llevar su profundidad en tus ojos, su firmeza en tu respiración, su verdad en tus palabras. Y cuando lo hagas, cuando hables después del silencio, tu voz transmitirá algo que ningún micrófono puede proyectar y ninguna plataforma puede crear. Llevará autoridad, no la autoridad de la dominación, sino de la convicción, no la autoridad del volumen, sino de la virtud, no la autoridad de la reacción, sino de la revelación, porque tus palabras no nacerán del ego, ni del miedo, ni de la necesidad de ser vistas. Vendrán de lo profundo, el abismo donde habita Dios, y no siempre serán muchos. A veces el silencio mismo será tu respuesta. A veces una sola frase será suficiente para hacer temblar una sala. A veces tu sola presencia hablará más fuerte que 10.000 palabras. Esta es la paradoja de los santos. Su silencio tronó. Santa Teresita de Lisieux, clausurada y oculta, conmovió a la iglesia con su oración oculta. San José, sin palabras en la escritura, custodiaba al Redentor y cambiaba el curso de la salvación. Incluso nuestra Santísima Madre, que meditaba todas estas cosas en su corazón, se ha convertido en la intercesora más poderosa en el cielo, no a través de la predicación, sino a través de su fuerza silenciosa. Ahora estás caminando siguiendo sus pasos, pero no os dejéis engañar. El mundo os pondrá a prueba. Tu silencio provocará a otros. Proyectarán su incomodidad en ti, malinterpretarán tu calma como orgullo, tus pausas como debilidad, tu negativa a discutir como derrota. Déjalos. No estás aquí para ganar discusiones. Estás aquí para llevar la presencia. El mundo está lleno de ruido. Que nunca diga que encontró descanso en ti. Que tu corazón sea un tabernáculo de paz. Deja que tu hogar sea un altar del silencio. Deja que tu vida sea una llama que arda, no para consumir, sino para iluminar. Hay una cosa más. El silencio no es solo una preparación para el habla, es una preparación para el sufrimiento. Porque llegará un momento en que el silencio será la única ofrenda que tendrás. Cuando las palabras fallan, cuando las oraciones se sienten secas, cuando te malinterpretan, te rechazan o te acusan. Y en ese momento recuerda a Cristo. Él permaneció en silencio ante Pilato, soportó las burlas de la multitud sin ninguna defensa, soportó la agonía de la cruz con 7 últimas palabras y un largo y santo silencio entre ellas, y en su silencio el velo se rasgó. Así también vuestro silencio, cuando se une al suyo, será redentor. Sufrirás, sangrarás, te sentirás tentado a hablar, a defenderte, a justificarte, pero el Espíritu recordará: la llama no parpadea en pánico, arde en paz, arde en verdad, arde en unión con el Cordero. Y así, querida alma, al llegar al final de este viaje sagrado, te digo esto: no temas al silencio. No huyas del silencio, no te avergüences de la quietud en un mundo adicto al movimiento. Deja que el silencio sea tu fuerza, tu santuario, tu espada. Deja que dé forma a tus pensamientos, guarde tu discurso
y dirija tu misión. Deja que se convierta en la morada de tu corazón. Y cuando el mundo exija tu reacción, elige en cambio la quietud de Cristo. Cuando la confusión grita, regresa al susurro del Espíritu. Cuando el ruido invada, enciende la vela y recuerda, la llama todavía arde y siempre lo será. Porque el silencio, cuando está lleno de Dios, nunca muere. Así que vívelo, aprécialo, llévalo a cada habitación a la que entres, y que vuestra vida se convierta en una homilía viva, predicada no con muchas palabras, sino con un silencio ardiente, un silencio que salva, un silencio que cura, un silencio que habla más fuerte que el mundo. Amén.